primer lugar, este informe lo empezamos a hacer en el año 2008 y lo concluimos en 2010. Desde el 2008 empezamos a proyectarlo, digamos, a diseñarlo. Durante el 2009 estuvimos recibiendo la información hasta el mes de julio y el resto del año y hacia principios del año estuvimos en la integración y redacción del informe. El informe se presentó el 17 de mayo del año 2010 con motivo precisamente del Día Estatal en 5 estados y internacional contra la homofobia y nacional de no sé qué otros temas que ayer estaban relacionados. Entonces, ese informe también obedece obviamente a la serie de señalamientos que la sociedad civil había venido expresando en relación a la violencia homofóbica. Podemos tener como antecedente más remoto que identifiqué los homicidios de transvestis en Chiapas. No sé si lo recordarán, Víctor Ronquillo escribió un libro que se llamó La muerte viste de rosa, donde da cuenta de esa situación, que fue justamente aquí en Chiapas, aquí en Tuxtla, donde eso ocurrió. Eso fue objeto de una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el año 91, si no mal recuerdo. Al año siguiente tuvimos el escandaloso y lamentable homicidio de Francisco Estrada Valle, fundador del grupo Amigos Mexicanos en Educación, AVE de México, que también en su momento fue objeto de recomendación por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y que él se ha convertido pues en el ícono de una víctima por homofobia, ¿no? Justamente motivados por esos mismos hechos, un grupo de ciudadanas encabezados por la misma madre de Estrada Valle formaron la Comisión Ciudadana contra Crímenes de Odio por Homofobia, que coordinaba operativamente Letra S con las patrullas de Tancur y Alejandro Brito y Antonio Medina y Rodolfo Millán. Todos ellos se dieron a la tarea, si no es la siguiente, de empezar a documentar cómo estos hechos sí existían, y lo hicieron a través de un seguimiento hemerográfico en donde identificaban casos en donde podría advertirse características que podrían constituir este tipo de crímenes de odio por homofobia. Bueno, ahí están los números que daba Letra S y la propia Comisión Ciudadana. Hasta el 2010 ellos mencionan 2008 648 y luego dieron a conocer uno más, ¿no? Y ellos estiman que puede haber hasta 1656 ejecuciones. Siguiente. Bien, en virtud de lo anterior, la CNDH consideró necesario hacer un pronunciamiento. Esto es muy importante. Es la primera vez que un ombudsman nacional hace un pronunciamiento a partir de una investigación de este tipo, ¿no? Es decir, no un pronunciamiento genérico, sino un pronunciamiento a partir de haber documentado fehacientemente los hechos, ¿no? Para que los derechos de esta comunidad no sean vulnerados por las diversas autoridades y los 3 órdenes de gobierno, y también para que impulsen la protección y respeto hacia la sociedad, con la finalidad de preservar la seguridad jurídica y personal y se establezcan bases claras para que cesen las políticas y las prácticas discriminatorias contra esta población. Siguiente. Para lograr el informe, lo que hicimos fue hacer una documentación solicitando la información a las siguientes instancias. En primer lugar, a las 32 Procuradurías Generales de Justicia se les pidió información sobre casos en los que se presumiera, se supiera, se hubiera denunciado, de cualquier manera hubiera alguna relación con que el delito que se cometió fue por homofobia. Cuando la víctima fuera una persona homosexual, que sea gay, bisexual, transgénero, lesbiana, que se identificara de alguna manera, que nos mandaran el expediente, ¿no? Es importante señalar que no todas las procuradurías contestaron. En el informe se detalla cuáles fueron los estados de donde no obtuvimos ninguna información. Eso es muy importante porque nos va a salir
los datos distorsionados. Nos va a salir que hay estados donde pudimos identificar muchos casos, pero es porque tuvimos la colaboración de las autoridades para verlo. No quiere decir que, por ejemplo, el estado de, parece que Colima no mandó ninguno, porque sí que no haya ningún caso. Sí, me acuerdo, me llamó mucho la atención que Colima no mandara ninguno, cuando que es el estado donde el procurador, que le decían San Bigotes, fue el que atrapó a una persona que había matado a varias personas con esta motivación. Entonces yo diría, pues que extraño que no presente evidencia de que ha tenido un trabajo exitoso. ¿En qué se mide el éxito de un procurador? Pues en el número de consignaciones que logre convencer al juez y que condene al delincuente, ¿no? Siguiente, por favor. También le pedimos información al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, quien nos dio acceso a sus bases de datos, a su información, para identificar casos de quejas o reclamaciones relacionadas con discriminación por motivos de orientación sexual y o de identidad o expresión de género. Siguiente, por favor. La Procuraduría de Justicia, la que no mandó nada. La Comisión de Derechos Humanos de Colima dijo que los gobiernos eran puntos. No, dijo algo así, dijo que en el gobierno no había putas, pero a lo mejor sí había putos. Sí, fue muy criticado y luego pidió una disculpa. Entonces, el licenciado Chapula es el actual ombudsman de ahí. Bien, también le pedimos a estos organismos, a los 32 organismos públicos de promoción y defensa de los derechos humanos de los estados, y recibimos también información no de todos, ¿no? Eso sí nos llamó la atención porque son instituciones o pares a la nuestra, ¿no? También solicitamos información a diversas organizaciones no gubernamentales que trabajan en temas relacionados con esta población. Hicimos una solicitud a 161 ONGs. Siguiente, por favor. Este organismo también revisamos información en diversos documentos, como son los que siguen, como el diagnóstico de la situación de derechos humanos de Naciones Unidas, de la Oficina del Alto Comisionado, de la 2004, siguiente, por favor. También el análisis de las campañas contra la homofobia que realizó la Organización Panamericana de la Salud, el Programa Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación, que está publicado en el año 2006 en el Diario Oficial de la Federación. Siguiente, por favor. También, bueno, ¿qué fue lo que encontramos? Vamos a ver el resultado de este estudio. Siguiente, por favor. La población LGBT ha sido denominada como minoría, y el término no es necesariamente adecuado porque no es que haya un censo que determine si son minorías o mayorías. Siguiente, por favor. También en muchas ocasiones se le ha marginado por diversos sectores de la sociedad, y lo más delicado es que muchos de estos agravios se consideran normales por la sociedad. A la sociedad le parece que es correcto, por ejemplo, agredir a una persona por el hecho de ser o parecer homosexual. Entonces, al estar validada socialmente esta práctica, estamos ante una dificultad aún mayor para combatirla, ¿no? También en varios casos las conductas, además de ser violatorias de los derechos humanos, constituyen delitos, como son la discriminación en 10 estados y como es el homicidio y las lesiones, pues en todos los estados está tipificado como delito. Por eso esos fueron los 3 delitos sobre los que pedimos información a las procuradurías, no solamente sobre homicidios. Eso tiene una ventaja, que cuando la víctima no termina perdiendo la vida, pues tiene la oportunidad de ella misma de expresar las condiciones en las que fue agredida, ¿no? Como el caso de las lesiones. Siguiente, por favor. Además de la discriminación por particulares, esta segregación se presenta en distintas instituciones públicas, como son los cuerpos de seguridad y las agencias del Ministerio Público. Las personas lesbianas, gays, sexuales, transexuales son objeto de agresiones motivadas por el estigma social que genera discriminación. Eso es lo que para nosotros es más importante, porque constituye una violación a los derechos humanos en materia de nuestro trabajo de ombudsman. Y bueno, ustedes recordarán que en muchas ocasiones, como está en la siguiente, por favor, los miembros de esta población son impedidos de circular
circular libremente por las calles se les detiene por su sola apariencia o por su sola concurrencia en un cierto punto. El caso de Octavio Acuña lo recordarán muy bien. Inicia justamente porque unos policías le dicen a él y a un grupo de amigos que están en un parque público en la ciudad de Querétaro que no pueden estar allí. Eso fue lo que detonó que le pusieron una queja, etc. También pues son detenidos y son molestados arbitrariamente por su sola apariencia y vestimenta, por hacer manifestaciones públicas de afecto. Ustedes saben que los novios constituyen una fuente importante de ingresos de los policías, ¿no? Están besándose los novios en el parque, pues son fácilmente extorsionados, y eso pasa con las parejas de diferente sexo, pues con parejas del mismo sexo la extorsión es aún más frecuente y mayor. Y son objeto de tratos ofensivos y discriminatorios en el momento de su detención, su declaración de reclusión por parte de las autoridades. Me recuerda un caso de unos estudiantes de la UNAM que en las fiestas de diciembre salieron de la fiesta y decidieron dormir en el auto. En la mañana siguiente, los vigilantes de la universidad les tocaron el vidrio, vieron, y cuando ellos llegaron a la idea de que podría tratarse de muchachos homosexuales o gays, los maltrataron, los golpearon, los llevaron al juzgado cívico, donde fueron nuevamente maltratados y objeto de eso fue también motivo de una queja en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra el juzgado cívico del DF y la Universidad Nacional, quien desde luego aceptó de inmediato por un proceso conciliatorio remediar esa situación. Siguiente, por favor. La libertad de reunión, ya que constantemente son dispersados bajo el argumento de que se encuentran ejerciendo la Constitución. Ese es normalmente el argumento que se utiliza, al grado que hay hasta reglamentos municipales que para referirse a trabajadores sexuales dice homosexuales en la vía pública. Entonces eso es claramente una confusión. Ese es el caso del reglamento que había en Torreón hasta el año 2005. O también la idea esta de que dan mal ejemplo o dan mala impresión a la sociedad. Ese caso me lo contaron también. Un policía llevó al juzgado cívico a una pareja que iba caminando de la mano en la zona rosa de la Ciudad de México, bajo el argumento de que una señora se lo había pedido porque decía que le daba mal ejemplo a su hijo. En esa ocasión, afortunadamente, el juez cívico a quien regañó fue a los policías por andar trayendo a detenidos bajo esos supuestos, ¿no? Siguiente. También se da a conocer los casos de acoso físico y emocional que en algunas escuelas del país se está presentando en contra de adolescentes homosexuales. Este informe tiene un pronunciamiento expreso contra el bullying por este motivo en las escuelas, en contra de personas que se identifican como población LGBT por parte de los mismos alumnos, incluso de algunos maestros, situación que se denomina bullying, ¿no? Con el término en inglés. Siguiente, por favor. La CNDH entonces tuvo acceso a una serie de documentos y desde luego hicimos un trabajo de descartar aquellos en donde no se acreditara el hecho de violencia motivada estrictamente por homofobia. Había algunas cosas había números de averiguaciones previas que se identificaron en notas periodísticas que correspondían a robo de automóvil, ¿no? Entonces se quedaba descartado porque había seguramente un error a la hora de apuntarlo, o había casos, por ejemplo, donde un varón de 40 años quitó la vida a otro de 37 en un paraje lejano, y al revisar con detalle el expediente, pues se vio que el motivo era que le devolviera el arma porque había cometido un asalto y una historia que no tiene nada que ver con sexualidad. Pero ya de los que sí encontramos hechos relacionados con homofobia fue 696. Eso es la totalidad, ¿no? De tanto los de discriminación de CONAPRED como los de los organismos públicos de derechos humanos de los estados, como de la propia CNDH, así como los de las procuradurías. Siguiente, por favor. La CNDH también revisó sus propias. Bueno, esta es una actualización que hice posteriormente. Encontramos que del periodo que va de agosto de 2009 a abril de 2011, es decir, después de que se terminó la investigación de este informe, ya habíamos recibido 30 nuevas quejas relacionadas con homofobia en 2 años y medio.
¿no? Lo cual hace evidente que el trabajo que se ha hecho en promoción de derechos humanos pues hace que aumente el número de quejas, ¿no? Uno de los problemas que siempre hemos tenido es la falta de denuncia. Yo creo que hemos avanzado en una cultura de la denuncia. Siguiente. Bien, a estas son las autoridades señaladas en esas quejas. Siguiente, por favor. Bien, los hechos más frecuentes son falta de la legalidad, la honradez, lealtad, imparcialidad, eficacia en el desempeño de las funciones, empleos, cargos o comisiones, prestar indebidamente el servicio público, acciones y omisiones que transgreden los derechos a los migrantes y a sus familias. Había un migrante en una estación migratoria que se implicó por este motivo, prestar indebidamente el servicio de educación, transgredir el derecho a la libertad sexual. Esos son los de la actualización. Siguiente. Volviendo al informe especial, voy a hacer una rápida mención de las conclusiones. En México, dice el informe, existe un problema de discriminación y agravio a la población lésbico, gay, bisexual, transgénero, travesti y transexual. Los delitos y violaciones a los derechos humanos por orientación sexual, identidad, expresión de género no son hechos aislados, lo que refleja un problema estructural serio de intolerancia que requiere su reconocimiento expreso y una atención especial por parte de las autoridades. Es importante que el Ombudsman expresa que no se trata de hechos aislados, no es un problema que pasó anecdóticamente, sino que estamos ante un problema estructural. Siguiente, por favor. El problema de discriminación por homofobia está provocando un nuevo escenario de inseguridad. Eso me llamó mucho la atención, que en la redacción final que hicieron mis jefes pusieran esta frase. ¿Por qué? Porque el tema de la seguridad es el tema del sexenio y es el tema que nos ha traído nuevos problemas de violaciones a los derechos humanos. Entonces, que llame la atención que el énfasis sobre el crimen organizado y todas estas manifestaciones de violencia a veces nos hace olvidar que hay otras formas de violencia y que la violencia homofóbica es una de ellas, que es un escenario de inseguridad que es alimentado por una falta de cultura de respeto a los derechos humanos y que está generando un alto grado de vulnerabilidad en esta población LGBT, en la cual se percibe gran preocupación ante la falta de una respuesta eficaz por parte del gobierno. Siguiente, por favor. También además hay factores como la impunidad. Ustedes saben que el 95% de los delitos quedan de la impunidad. Es también el caso de los que se cometen por homofobia. Y Topal se convierte en un evento presente en la vida cotidiana que repercute en la toma de decisiones sobre su trabajo, su vida familiar y en algunos casos hasta en la posibilidad de conservar su domicilio, haciendo con ello afectando todo su vida. Siguiente, por favor. Dos, el problema de discriminación por homofobia, siguiente. La discriminación por homofobia también demanda eficacia en las políticas públicas, no solamente de justicia, sino también de salud, educación y empleo. Y bueno, se requiere la concurrencia de todas las autoridades. Exige pues una estrategia institucional que logre la participación de los tres ámbitos de gobierno y la sociedad civil y comprometa a todos en el esfuerzo para combatir esta discriminación. Y entonces aquí vienen las siguientes propuestas que emite la Comisión Nacional. En primer lugar, ¿sí?, evaluar la eficacia de la política antidiscriminación. Eso es muy importante, ¿no? En el año 2001 se estableció el derecho constitucional a la no discriminación. En 2003 se hizo la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación y se creó el Consejo Nacional. Desde entonces se han hecho muchas leyes y muchos esfuerzos. Hay que evaluar la eficacia de los mismos para prosperar en ellos. Una política seria y profunda debe atacar las causas de la intolerancia y prever medidas en el ámbito social, de su educación y participación social para prevenir y combatir todo factor que genere estos agravios. También es necesario políticas más efectivas e integrales para prevenir la misma discriminación por homofobia. Siguiente, por favor. A fin de garantizar el respeto de los derechos humanos de esta población en sentido más amplio, se deben considerar los siguientes aspectos. En primer lugar, la que sigue, por favor, establecer indicadores objetivos. Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque muchas veces lo único que tenemos son indicadores de percepción a través de encuestas que miden percepciones de la sociedad. Necesitamos indicadores objetivos basados en hechos, como estos.
109 expedientes de homicidio, tantos de deseo, y ver cómo se va comportando. Siguiente, por favor. Detectar y eliminar la botella que está tapando la proyección. Detectar y eliminar las prácticas institucionales que generan homofobia y sancionar eficazmente a los servidores públicos que cometan agravios contra personas de la población LGBT. Siguiente, por favor. Finalmente, la CNDH considera fundamental que se erradique la discriminación con un trabajo coordinado que requiere compromiso de todos y con acciones orientadas, propiciar el fortalecimiento y la cultura de la legalidad, que es el tema de la administración del doctor Plasencia. La cultura de la legalidad es la que nos va a dar la posibilidad de que todos respetemos la ley. 2, revisar los proyectos de reformas legales que se presenten para evitar que impliquen retrocesos en esta materia. Es muy importante estar atentos a ello. Siguiente, asegurar la existencia de instituciones públicas de un diagnóstico sobre la realidad en materia de discriminación por homofobia en el país, para que las acciones que se emprendan se realicen a partir de la reconstrucción del tejido social y de la convivencia comunitaria. 4, que el Estado es la entidad responsable de la seguridad de los ciudadanos. Muy importante, porque luego dicen que es un problema entre ellos se pelearon, ellos se agredieron. No, el Estado es, a fin de cuentas, el responsable de garantizar la justicia y la seguridad. Bajo el marco de los derechos humanos, la responsabilidad de expresarse en el respeto a estos, en el actuar con la diligencia para prevenir, sancionar y erradicar aquellas prácticas lesivas contra las personas por parte de agentes gubernamentales o particulares, cualquiera que sea el ámbito en el que ocurre. Cuarta y última, es necesario que el Estado, a propósito de las acciones emprendidas para garantizar la seguridad de los mexicanos, haga sentir a la sociedad, pero sobre todo a las personas que se encuentran en la vulnerabilidad, está realizando el mayor de los esfuerzos para erradicarla, que asume el doble compromiso moral constitucional de cumplir con la ley para que ésta se respete y se sancione a quien la viole. Esto último no es menor, porque significa que no basta con que la criminalidad disminuya, sino que es también preciso y es un derecho de los ciudadanos sentir que eso así está ocurriendo. Les agradezco mucho su atención y paciencia, y el informe texto completo lo pueden ver en la página de la comisión, que ahí se